quien vea este video sabrá sobre la lógica. La lógica trata de los métodos de razonamiento mediante reglas y técnicas. Esto para determinar si un argumento es válido o no. En este caso vamos a estudiar lo que es la lógica matemática. Y nosotros trabajamos con proposiciones. Y una proposición, que voy a ponerlo aquí. Qué feo me salió leer. Una proposición solamente puede tomar dos valores, o es verdadero o es falso. O es verdadero o es falso. También tenemos que tener en cuenta de que en una proposición no pueden ser ambas a la vez. O sea, no hay un punto intermedio, o es verdadero o es falso. Para explicarlo y que entiendan mejor el concepto. Además, la veracidad y falsedad de una proposición es a lo que se llama su valor de verdad. Pensemos en una proposición. Digamos, la Tierra es redonda. Ok, ya está la Tierra. La proposición, la Tierra es redonda. Esta proposición agarra un valor de verdadero porque pues se asume que la Tierra es redonda. Al igual, por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5, que se lee 2 más 3 es igual a 5. Ok, esto adquiere un valor de verdad si se trabaja en un sistema decimal, ok, en el que el número de referencia es el 10. Entonces tiene un valor de verdadero. Ese es su valor de verdad. Pensemos en una expresión falsa. Ok, pensemos en una proposición falsa. Digamos, caso contrario, 1 más 1 es igual a 5. 1 más 1 es igual a 5. Es falso. Esto es falso. ¿Okay? 1 más 1 no es igual a 5. Entonces 1 más 1. 1 más 1 no es. Es diferente a 5. ¿Okay? 1 más 1 es diferente a 5. Entonces esto pues es falso. Porque pues 2 es diferente a 5. Las proposiciones son declarativas. Pero, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa en esto? 3 menos x es igual a 5. Esto, o sea, que tenemos un valor que se desconoce. Esto es declarativo, ¿ok? 3 menos x es igual a 5. Pero esto no es una proposición, ¿ok? Porque no sabemos el valor de verdad de x. ¿Ok? Esto se convierte en una proposición si fuera así. Digamos, si agregamos el menos 2, es, ¿ok? Menos es más, pero más. Entonces, más 2 es igual a 5. 3 más 2 es igual a 5. Si es una proposición. ¿Okay? El conjunto de postulados de los cuales se desprenden las demás proposiciones de un sistema se llama conjunto de postulados del sistema. Y en este, uno de los axiomas no debe ser deducible de los otros. ¿Okay? Un teorema tenemos que hablar del teorema. ¿Qué es un teorema? ¿Okay? Es cualquier proposición
que se desprende de una proposición o proposición dada por supuesta o previamente demostradas dentro del sistema. ¿Okay? Así, un teorema es una proposición cuya veracidad requiere ser demostrada a partir de otras proposiciones. Ok, hablamos de un teorema. Sabemos que la suma de los lados internos de un triángulo isósceles dan igual a 180 grados. ¿Okay? Entonces, de aquí se desprende un teorema. ¿Okay? Un teorema que nos dice que en un triángulo isósceles se cumple que los ángulos de la base, ¿okay?, este y este, son congruentes. Un triángulo tiene tres ángulos. Nosotros, por simple simetría, sabemos que esto es igual a esto. Si nosotros tenemos imaginación y trazamos una línea imaginaria en el centro de la base del triángulo, entonces podemos afirmar que A, el segmento A al segmento B, de aquí a acá y de acá a acá, al igual que de acá a acá para acá, ¿okay?, esto es congruente, esto tiene congruencia. Para demostrarlo podemos pensar en este ángulo. Digamos que mide 20 grados. ¿Okay? Sabemos que esto se tiene que sumar, entonces para poder operar con esto voy a poner la línea imaginaria aquí. ¿Okay? Esto está dividido en dos, entonces podemos decir que el ángulo, este ángulo, digamos ángulo B, si el ángulo A más el ángulo B, okay, más el ángulo C, que esto es igual, okay, esto es congruente, B y C son congruentes, entonces esto es igual a 180 grados. Entonces podemos simplificar esta ecuación. Sabemos que menos 20, ¿okay?, queremos quitarlo, ¿okay?, lo queremos quitar para despejar la ecuación, entonces vamos a restar a ambos lados de la ecuación. ¿Okay? Y ¿qué tenemos aquí? 160 grados, ¿okay? 160 grados. Y acá esto se elimina y nos queda de que BC es igual a 180. Pero vamos a proceder a simplificar sabiendo que estos son iguales. Sabemos que estos son iguales. ¿Okay? Podemos decir 2B o 2C. Esto, aplicando operaciones inversas, podemos decir que el ángulo es igual a 160, ¿ok?, entre 2. Y esto es 80. Entonces podemos comprobar de que A más B más C es igual a 180. Hablamos de congruencia y este teorema se puede demostrar. Esto se puede llamar una congruencia de lado, ángulo, lado. Empezamos con el primer enunciado.
Enrique Peña Nieto fue presidente de México. Está haciendo una declaración, ¿ok? Sí es una proposición y es verdadera, una proposición verdadera. Okay. 2 más 2 igual a 4. ¿Ok? Es una proposición, porque nos está diciendo 2 más 2 es igual a 4. ¿Ok? Está declarando, entonces sí es una proposición y sí es verdadera. ¿Ok? Si es verdadera, ponemos 1b. La expresión ayúdame, por favor. Vaya expresión. Vaya expresión. No es una proposición. No está declarando. ¿Ok? Y por lo tanto no podemos asimilar si es verdadero o falso. Entonces no es una proposición. Una proposición tiene que adquirir dos valores, verdadero o falso. Hablemos de un enunciado. 15 es un número primo. 15 es un número primo. Esto sí es una proposición, pero esto es falso. Porque 15 no es un número primo, ¿ok? Lo podemos comprobar. La teoría de los números primos nos dice que un número primo es uno único que tiene solamente dos divisores distintos, ¿okay? Pero solamente dos divisores. El símbolo de negación en una proposición lo podemos usar, por ejemplo, tenemos que entender, okay, si P es igual al enunciado, el río está sucio, okay, si P es igual al enunciado, el río está sucio, el signo de negación y P, esto indicará que el río no está sucio. Tiene un sentido opuesto al de la proposición inicial. Podemos decir que la tabla para la negación de P, y negación de P, ¿sí? Cuando este sea verdadero, este va a ser falso. Y cuando sea este falso, este va a ser verdadero. Esta es la tabla de verdad de P. Ok, V significa verdadero. Vuelvo a repetir. Y F, falso. Okay. Lo entendemos en la programación también por true y por false. Esa era la tabla de verdad para la negación de P, de la proposición P. Con la proposición de 2 más 3 es igual a, digamos 2 más 3 es mayor a 1. Ok, pensemos en eso. La negación, o sea, sabemos que esto es verdadero. Ok, esto es verdadero. 5 es mayor a 1, ok. 5 es mayor a 1. Entonces, esto es una proposición. Sí, lo volvemos a repetir. Y es verdadero. De 2 más 3 mayor a 1 no es verdad. No es verdadero.
no es verdad que 2 más 3, ¿okay?, es mayor a 1. Entonces, como sabemos que esto no es verdad, ¿okay?, esto es una proposición falsa, ¿okay? O sea, cambia su valor de verdad, cambia el valor de verdad el indicar negación. Ok, cuando hablamos de confusión, okay, hablamos de este signo. Cuando hablamos de confusión, hablamos de este símbolo. Okay. Entonces, este símbolo crea las proposiciones compuestas. Si P es igual, el mantel es blanco, y digamos Q es la silla es alta, ¿okay? P, el mantel es blanco, y Q, la silla es alta. La confusión sería unir, ¿okay?, con un i. Es decir, el mantel es blanco y la silla es alta, ¿okay? Eso que acabo de decir es lo mismo que escribir esto. Okay. Hablar de esto nos hace pensar en cómo plasmar esto en una tabla de verdad. Okay. Plasmar una proposición compuesta. Hablemos de P en conjunción con Q. P en conjunción. Okay. Hablemos de una proposición P en conjunción con una proposición Q. Hablamos de una tabla de verdad de 3 filas. ¿Ok? 3 filas. ¿Y de cuántas columnas? De 5 columnas. ¿Ya verán por qué? P y Q. Vamos a estudiar todas las posibles formas que pueda tomar esto. ¿Ok? Digamos, si asignamos verdadero y verdadero, P y Q, si esta proposición es verdadera y esta proposición es verdadera, la conjunción también es verdadera. ¿Okay? Si hablamos de la conjunción P verdadera, la conjunción Q falsa, hablamos de una conjunción, ¿okay?, falsa. Porque para que esta conjunción sea verdadera, pues estas dos tienen que cumplir también con ser verdaderas. ¿Okay? Perfecto. Ahora, si asumimos que P es falso, que la proposición P es falsa y que la proposición Q es verdadera, al igual esto nos va a dar falso. ¿Ok? Y si la proposición P es falsa y la proposición Q es falsa, la conjunción es falsa. ¿Ok? Esta es la tabla de verdad de la conjunción de dos proposiciones distintas, P y Q. ¿Ok? La disyunción inclusiva, ¿ok?, se representa con este símbolo, se representa la disyunción inclusiva. Tenemos que hablar de la disyunción inclusiva. La característica de una tabla de verdad de la disyunción
inclusiva es que es falsa solo si, ¿ok? Es falsa solo si los dos términos que indican las proposiciones son falsos. Para entender la disyunción inclusiva, tenemos ya estas dos proposiciones P y Q, ¿ok? Entonces, la disyunción se marca con este signo. ¿Y qué indica? Indica esto, es una O en el lenguaje, ¿ok? En el lenguaje en el que hablamos. Entonces, literalmente dice, el libro es nuevo o el joven es inteligente. La característica de una tabla de verdad de la disyunción inclusiva nos dice que solamente va a ser falsa si estos dos son falsos, ¿ok? Entonces P tiene el enunciado, la proposición el libro es nuevo. Vamos a suponer que esta proposición del libro es nuevo tenga un sentido de verdadero y esta tenga un sentido de falso. Pero las dos son proposiciones, ¿ok? Entonces, la tabla de verdad de una disyunción inclusiva que use un O, ¿ok? Esto es un O, está diciendo el libro es nuevo o el joven es inteligente. ¿Okay? Tenemos un verdadero y un falso, ¿ok? P, Q y la disyunción inclusiva de P y Q, ¿ok? Entonces, si esta es verdadera y esta es falsa, entonces la disyunción inclusiva muestra un valor de verdad, ¿ok? Entonces, ya sabemos que tiene un valor de verdad, sin embargo también un valor de falso, pero aquí nos están diciendo P o Q es verdadero o es falso, ¿ok? Entonces, si P es verdadero, la disyunción inclusiva va a ser verdadera, ¿ok? A lo contrario también, si este es falso y este es verdadero, ¿qué? P o Q, en este caso Q es verdadero, entonces es verdadero, verdadero y verdadero, es verdadero, ¿ok? Es verdadero, ¿ok? Si P es verdadero o Q es verdadero, pues la disyunción es verdadera. Y por último, mucho ojo aquí porque esta es la principal característica, es lo que se hace notar de la disyunción inclusiva. Solo es falsa si estos son falsos, que la proposición P con la proposición Q. ¿Ok? De la disyunción exclusiva. Hablamos de que la característica fundamental de la disyunción exclusiva, ¿ok?, es que su valor de verdad es verdadero solo cuando las proposiciones, digamos P y Q, proposiciones arbitrarias, tienen valores de verdad inversos, ¿ok? La disyunción exclusiva se denota así, ¿ok? Es una V con una recta, ¿ok? Es una V con un segmento de recta, ¿ok? De ángulo llano. Este es la simbología y la denotación de la disyunción exclusiva. Y esto se leería o el vaso está bonito o la leche está adulterada, ¿ok? Es parecido al anterior, pero no igual. Entonces, esto va a agarrar un valor de verdad siempre y cuando esto sea inverso, ¿ok? Miren, hacer la tabla de la disyunción exclusiva,
digamos, P y Q sean proposiciones arbitrarias, la disyunción exclusiva de P con Q, procedemos a evaluar, ¿okay? Si esta es falsa y esta es verdadera, ¿okay? Si esta es falsa y esta es verdadera, acá es verdadero porque hablamos de casos contrarios. Ok, vamos a hablar rápidamente de ello para que no se vayan a confundir. Digamos, P. Juan está cantando. Ahora digamos, proposición 2. Juan está silbando. Si suponemos que esta es verdadera y esta es verdadera, okay. Si esta es verdadera y esta es verdadera, ¿qué pasa aquí? Esto es falso. O Juan está cantando o Juan está silbando. Entonces, si estas dos proposiciones fueran verdaderas, esto sería falso, porque Juan no puede estar cantando ni silbando al mismo tiempo. Esa es la focalización del concepto de exclusión. ¿Okay? Entonces, si esto es falso, si esto es falso y esto es falso, ¿okay? Esto es falso y esto es falso, esto es falso. Se obtiene un falso en la disyunción exclusiva cuando estos también son falsos. ¿Okay? Acuérdense de lo que nos está diciendo. O Juan está cantando o Juan está silbando. Entonces, si esta es falsa y esta es falsa, ¿okay? O Juan está cantando, que es falsa, o Juan está silbando, que es falsa, pues esto es falso, ¿ok? No nos vemos involucrados a pensar, ¿ok? Si ustedes se fijan, en este caso, a pensar en sí, en las posibilidades de Juan. Es bastante fácil de resolver. Entonces, falta la última tabla, que cuando esta es verdadera y esta es falso, ya dijimos que esto es verdadero. ¿Ok? Esa es la disyunción exclusiva. Hablemos de las condicionales. Se indica así, es una flecha así, y esto indica entonces, esto es una condición. ¿Okay? ¿Cuál es el antecedente? Este es el antecedente. Y este es el consecuente. Consecuente. Entonces, la tabla de verdad, ¿qué nos dice de una condicional? ¿Ok? La vamos a poner. ¿Ok? P, tenemos a Q. Y tenemos la condicional de P y Q. ¿Ok? Una condicional. Si esta es verdadera y esta es verdadera, esta es verdadera. ¿Okay? Estamos hablando de proposiciones todavía. Entonces, la condicional de estas dos proposiciones es verdadera. ¿Okay? Si esta es verdadera, si el antecedente es verdadero y este es falso, este es falso. Esta es la única excepción cuando la condicional es falsa. ¿Okay? Esta es la única excepción. Cuando el consecuente es falso, cuando la proposición consecuente de una condición, de una condicional, es falsa, la condicional es falsa. Digamos que P nos dice 2 más 3
2 más 3 es igual a 5. ¿Ok? Y suponiendo que el consecuente nos dice la universidad es bonita. ¿Ok? Si 2 más 3 igual a 5, que es el antecedente, y la universidad es bonita, que es falsa, ¿okay? Esta es verdadera y esta es falsa, ¿okay? Que es falsa y es consecuente. Si el consecuente es falso, pues la condición no se cumple, no se puede cumplir, ¿ok? Digamos, si 2 más 3 es igual a 5, entonces la universidad es bonita, pero la universidad no es bonita, ¿ok? Es una proposición falsa, pues esta no se cumple, esta no se puede cumplir, ¿ok? 2 más 3 es igual a 5, no se puede cumplir. Ahora, en cambio, vamos a cambiar los valores. Acá vamos a poner un verdadero. Vamos a decir que esto es verdadero y que esto es falso. Aquí cómo cambian las cosas. Estamos hablando del antecedente. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la condicional se cumple. ¿Okay? Sí. En los demás casos, los demás posibles casos, esto es verdadero, pero a excepción de cuando el consecuente, ya lo hemos dicho, es falso. ¿Okay? Cuando el consecuente es falso, no se cumple una condición.